Que hace algunos años el sello Estuario largó la colección Discos y la largó también con un encare muy particular, que es tomar un disco como punto de partida y desde allí poder desplegar algo que puede ser un ensayo, una ficción, un poemario, puede ir hacia donde sea. Y pasamos por varios volúmenes, de hecho nuestro invitado ya tuvo un libro sobre caída libre de la trampa, pero ahora, y Ramiro Sanchís sabe de lo que es meterse en camisa de 11 varas a nivel narrativo, eligió Guitarra Negra, una obra dentro de la discografía de Alfredo Zitarrosa y de la obra, digamos, de la música popular uruguaya en general, una obra muy particular. No solo particular, sino compleja. En realidad a veces uno pasa por arriba de Guitarra Negra. La escucha una vez, y tal vez escucharla, no sé, 40, 50 veces, o leerla, para empezar a darse cuenta de lo que quiso decir este personaje tan particular que fue Alfredo Zitarrosa. Efectivamente. Y acá llegamos al libro. Guitarra Negra llegó el libro. Exacto, ¿no? Y la primera pregunta para Ramiro, bienvenido. Buen día, la primera pregunta es, ¿por qué Guitarra Negra y por qué no otro disco? Porque tuviste la posibilidad de elegir. Sí, pero eso que decías un poco recién, de esa suerte de extrañeza, de singularidad, de complejidad, me atrajo muchísimo y me parecía que justamente era un buen lugar para tomar un clásico, o sea, uno de esos trabajos, productos culturales a los que volvemos, ¿no? O sea, pasa el tiempo y seguimos volviendo a ellos, y tratar de aprovechar esa extrañeza para verlo desde nuevos puntos de vista, o desde puntos de vista distintos, o creando un libro que no sea el consabido como el que yo mismo ya había hecho, ensayos sobre música, sino tratando de hacer un libro un poco distinto en el contexto de la colección, distinto en el contexto de la literatura de mi generación al menos, y sobre todo distinto a mi propia obra, que no tenía este tipo de trabajos con muchas voces o distintos tipos de discursos sobre una misma cosa. O lo que fuera. ¿Cómo lo definirías? ¿Lo definirías como un poema cantado, un poema musical, como una especie de manifiesto? ¿Cómo definirías Guitarra Negra? Lo del manifiesto está muy bien, pero es como agarrarlo desde un punto de vista más del contenido. Yo diría que es lo que en inglés se llama spoken word. Palabra hablada. Exacto, que es el recitado con un fondo musical, de lo cual hay ejemplos en todos los géneros, subgéneros, tradiciones que se te ocurra. A mí siempre, por formación o deformación emotiva y personal, siempre me viene a la mente el último disco de The Doors, que se llama An American Prayer, que son poemas de Jim Morrison leídos poco antes de morir, y luego la banda, 5 o 6 años después, compuso un fondo atmosférico musical sobre el que, de algún modo, esos textos adquieren un nuevo significado. Y eso es lo que también me interesaba. O sea, uno puede leer Guitarra Negra, basta con googlear Guitarra Negra y en muchos lugares sale esta letra, pero el efecto de escucharlo con ese fondo musical, que también es tan particular, tiene esa cosa reiterativa, como obsesiva, de esas frasecitas de guitarra que se repiten con toda esta plétora de timbres distintos que van entrando y saliendo atrás. Bueno, escuchando esta letra con ese fondo, también se generan nuevos significados, nuevas emociones y todo. Esta colección de sobre discos yo creo que ha ido evolucionando, ¿no? Empezó de una manera y ha ido tomando como vida propia, que es lo que sucede a veces con las colecciones. Pero en este caso, este libro es muy personal y muy particular. Ramiro nos tiene acostumbrados a digamos, ficciones complejas, ¿no? ¿Cómo se unen? Y te la tiro así. ¿Cómo se unen? Brindis por Pierrot, El Joker, David Bowie y Guitarra Negra. La de David Bowie fue una especie, para mí, de descubrimiento personal, la asociación con Pierrot. O sea, Bowie tuvo una etapa que se caracterizaba, ¿no? Y también había tenido otra más de joven cuando era mimo. Y encontré una cita que de algún modo fue un disparador de una revisión del libro, que decía Bowie en una entrevista, yo soy Pierrot, de algún modo manteniendo a raya la gran tristeza de 1976. Y me pareció una cita riquísima, y justo estaba escuchando, a raíz de leer los libros que sacó la colección Discos sobre Jaime Roos, había estado escuchando mucho Brindis por Pierrot, y de algún modo mi premisa para Guitarra Negra era que Guitarra Negra es uno de esos privilegiados productores de lo uruguayo, ¿no? Es una de las obras que sirven como de núcleo o de
vórtice a la identidad, a la manera en que nos pensamos la identidad uruguaya, lo que podemos llamar uruguayés, uruguayidad, como queramos llamarlo. ¿Cómo llegaste hasta ahí, a esa parte? Leyendo la letra, escuchando el gran listado, ¿no? Ese viejo Uruguay fantasmal previo a los 60 y a la dictadura, ese Uruguay que se pierde con el quiebre de la dictadura, bueno, y del final de la década de los 60, ¿no? No solo la dictadura. Pero es una lectura de un Uruguay, o de un Uruguay que se prolonga. Es un Uruguay proyectado a modo de fantasma, del cual Citarrosa hace ese listado maravilloso de la onda, Valdomir, el Uruguay ballista, los muchachos en la esquina, la casa de la familia, los anarcos queridos, ¿no? Entonces, al leer eso, mi primera impresión fue, bueno, esa reunión de todos estos temas de lo uruguayo, y inevitablemente lo terminé relacionando con Brindis por Pierrot, con también su evocación de esta bohemia carnavalera, de la gran muñeca, pianito, la línea Maginot, qué sé yo. Todo esto, de algún modo me parece que tanto Brindis por Pierrot como Guitarra Negra servían como de núcleo a ciertas visiones de lo uruguayo. ¿Y qué le queda a ese Uruguay, de esa uruguayés nostálgica, que en general evoca mucho el carnaval, pero también el canto popular? ¿Qué queda? Y bueno, por lo pronto, los fantasmas que no nos abandonan, y por algo no nos abandonan, por algo volvemos a ellos. A mí también me había interesado mucho este tema en mi libro sobre la trampa, en el que como abordaba naturalmente el tema de la crisis del 2002 y la masiva emigración, esa idea del Uruguay como un lugar del que la gente se va, ese Uruguay como un proyecto que no terminó del todo de cuajar. Entonces eso me había hecho, por lo que sería la investigación que hay que hacer, ir un poco hacia atrás a distintas visiones de lo uruguayo, desde El astillero de Onetti, por ejemplo, que de algún modo está esa lectura de ese astillero fracasado, que cerrado, comparable al Uruguay neoballista y su propósito industrializador y todo eso, también como un fracaso, como una cosa a la que se vuelve, ¿no? El astillero de Onetti de algún modo no lo puede transcribir muy fácilmente una novela de horror, a un astillero lleno de fantasmas, ¿no? Y lo mismo Guitarra Negra, me parece. Hay una cuestión tanto en la obra de David Bowie, como en la canción misma Brindis por Pierrot, como en Guitarra Negra, que tiene que ver con la dramatización de lo que se está diciendo y de lo que se está cantando. ¿Qué momentos dentro de Guitarra Negra te impactan particularmente como algo singular, incluso dentro de la música uruguaya o de la propia obra de Citarrosa? Es difícil de contestar porque tiene una densidad y una intensidad tan grande cada una de esas secciones que tiene, podemos llamarlas imágenes, viñetas, como querramos llamarlas, que todas de algún modo tocan alguna cuerda específica. Hablando con amigos, desde que empecé a escribir el libro y una vez que ya salió y los que lo leyeron y comentando un poco impresiones, creo ver que mucha gente, y me incluyo, la parte de Uruguay for Export, la imagen de la vaca. Sí, y aquella res. Exacto. Y una de las cosas que me interesaban era usar, ya que tenía esta hipótesis de los fantasmas y todo esto, usar ciertos elementos de lo que podríamos llamar el cine o la literatura de horror, pero a ver, no para plantear que es una ficción de horror, porque no lo es, pero sí pensando cómo leemos las ficciones de horror, cómo nos afectan las ficciones de horror y qué nos dicen. Por ejemplo, uno puede pensar que la historia del Cono Sur con sus dictaduras es una ficción de horror, ¿no? El tema de los desaparecidos, por ejemplo, el fantasma, el que vuelve y no es el mismo. Hay muchos cuentos, sobre todo de autores argentinos. Mariana Enríquez, por ejemplo, tiene un cuento muy bueno sobre niños que vuelven y no son los mismos. Bueno, Benedetti tiene uno sobre el éxodo, donde se va todo el mundo de Uruguay. Es que es una extrapolación de eso. Y la idea de la vaca parecía de algún modo hasta un horror gore, ¿no? Una cosa visceral. Hay una diferencia en el caso de... Por supuesto son dos obras muy distintas, ¿no? Pero por ejemplo, Jaime hace Brindis por Pierrot ya instalado nuevamente en Uruguay, ya en un Uruguay que estaba ya en los primeros años de la democracia, si bien tuvo un proceso de creación muy largo. Pero Guitarra Negra se concibe en el extranjero, con un Citarrosa que estaba emigrado, proscripto, muy solo. Una sobredosis de nostalgia. O sea, era hasta se podría decir una especie de acto de supervivencia, porque aparte ese periodo, primero sale en España Guitarra Negra, fue muy duro ese periodo. Me imagino. Sí. De hecho, eso también me interesaba mucho en el libro, casi digo novela, es una novela de alguna manera también, se juega un poco con la idea del afuera, ¿no? El afuera como tenemos estos circuitos culturales, ¿no? Que miran hacia adentro, hacia lo uruguayo y todo, pero
también tenemos ese otro ámbito, ¿no? Que puede ser el afuera de la cultura, el afuera de la lengua, el afuera de los procesos históricos, lo que sea. Y Zitarrosa estaba en ese afuera, mirando de alguna manera hacia adentro, ese paisaje interior que él llevaba de lo uruguayo y tratando de evocarlo desde afuera y pensando en las posibilidades o imposibilidades de un retorno. Luego él vuelve, por eso es muy interesante la comparación también que hacías con Brindis por Pierrot, y se inaugura otra etapa de su vida también bastante compleja. Justo el sábado hicimos una presentación de Guitarra Negra en la librería de las Karamazov, y una de las cosas que salió entre las preguntas con los presentadores fue justamente qué pasa con esa segunda parte de la historia de Zitarrosa después del exilio, ¿no? Esa Guitarra Negra parte B, ¿no? Muy complicada cuando llega acá, y bueno, después lo que fue la serie de recibimientos, recitales, el de la cancha de Defensor, y después los últimos años de Zitarrosa le costó mucho reinsertarse en el circuito de cantores. Algo típicamente uruguayo. Eso es típicamente uruguayo. Rodó murió afuera, Eduardo Acevedo Díaz murió afuera. Esa idea de a los buenos los dejamos de lado. Y lo difícil que es volver. O sea, Peter Jackson en El Señor de los Anillos incorporó una frasecita que no está necesariamente en el libro, que es cuando, bueno, Frodo tiene todas estas aventuras y vuelve y está solito en su casa y dice, ¿cómo retomás una vida tan pasada, ¿no? Es la idea del retorno y, una vez más, los fantasmas que nos habitan. La idea del fantasma, sobre todo, como, y vuelvo a la pregunta que me hacías, como aquello que no podemos olvidar de alguna manera, que nos sigue interpelando. Ese Uruguay que quizá no haya sido tampoco una edad de oro, ni mucho menos, pero ese Uruguay que nos representamos previo a la catástrofe, por decirlo así, sigue estando ahí. Sobre todo porque también es cifra de un futuro que no fue. ¿Cómo hubiese sido ese Uruguay de no haber mediado el problema en los 60, la dictadura y todo eso? Tenemos la sensación de que hubo un futuro que se nos robó de alguna manera. Sí, yo pensaba en la dramatización que decía Cristian, y en realidad, digamos, quien compone Guitarra Negra, quien actúa Guitarra Negra, pues como que lo actúa, es un personaje que parece un actor, ¿no? Con su traje, su gomina, su nostalgia. Porque si hay algo uruguayo es la nostalgia, y si hay alguien nostálgico fue Zitarrosa. ¿Es Zitarrosa el artista más auténtico del Uruguay, de la historia del Uruguay musical? Probablemente sea uno de esos artistas donde esa creación de la identidad uruguaya se vea más claramente. De ahí mi elección de Guitarra Negra como núcleo de eso. El libro se propone hablar de Guitarra Negra, por supuesto, pero también es parte de algo que me pasa personalmente, que es un interés de los últimos años. Cristian me conoce hace años y sabe que antes yo no tenía necesariamente estos intereses, pero un interés más renovado en los últimos 3, 4 años por esta creación del uruguayo. ¿Cómo nos contamos el cuento de qué es Uruguay y de qué significa ser uruguayo, ¿no? Es un camino de ida, ¿eh? Te digo no, porque aparte empiezan, es como que, viste, abrís es como, viste, cuando te atrapa un libro, abrís un capítulo, te atrapó y querés seguir y querés seguir. Bueno, uno lo hace desde la historia. Claro, bueno, precisamente, lugar, pero cuando abrís el mundo cultural, que aparte por mucho tiempo no estuvo tan accesible. Hoy por hoy, internet mediante, disponemos de un catálogo más grande de obras y de momentos, pero por mucho tiempo eran cosas más bien marginales. Hay una cosa sobre que es muy difícil, la colección discos tiene una misión muy difícil, ¿no? Que es el tratar de plasmar algo sonoro en páginas, pero yo me debo una lectura desde ya más profunda de Guitarra Negra, del libro de Ramiro, pero hay una cosa con la voz de Zitarrosa, y es que define la sonoridad de un país. Hay algo con la forma de cantar y sobre todo con las guitarras, que es como si hay un ADN sonoro, es ese. Esa metáfora del ADN a mí me gusta particularmente, y esa suerte de código, ¿no? Del uruguayo. Y es tal cual como vos decís. O sea, uno de los experimentos que hice fue hablar antes de escribirlo, fue hablar con personas y desde mi madre hasta, no sé, amigos y todo, que me dijeran sus impresiones sobre Zitarrosa inmediata, sin pensar, ¿no? Y la voz. Claro. ¿No? Entonces eso era quizá, en muchos casos, antes de
lo político, de lo ideológico, salía esa idea, la voz. Y eso me llevó a tratar de pensar, bueno, si abstraemos un poco la letra, que en el libro, las primeras 3/4 partes del libro se encargan de hablar de la letra de alguna manera, de analizarla, comentarla, y el último cuarto del libro de hablar de la música, por decirlo así, justamente al hablar de esa música, de esos sonidos, tomar la voz de Citarrosa como eso que mucha gente lo agarra primero, esa cualidad sonora. ¿Y cómo la asociamos al uruguayo? También pasa, por ejemplo, leyendo, no sé, el libro de Milita sobre Jaime, toda esta idea de la voz y la dicción y la entonación, claro, como algo típicamente uruguayo. Yo creo que los argentinos en general piensan que los uruguayos hablamos así. Entonces, es una cosa muy específica que lo podemos vincular a Citarrosa. Pero tiene que ver con cierto grano de la voz, por usar el término de Roland Barthes, ¿no? De cómo la voz, abstraída de su semántica, de su lingüística, la voz como sonido, como timbre, como podría ser el timbre de un sintetizador o de una guitarra con distorsión, la voz tomada como sonido. Y eso me resultó también toda una avenida a explorar. Me hubiese gustado quizás escribir otro libro solo sobre eso, ¿no? Ramiro Sanchís, muchísimas gracias por esta visita y por esta charla. Felicitaciones por la edición de Guitarra Negra, que está en todas las librerías. Te dan ganas de seguir hablando de Citarrosa también. Totalmente. ¿No? Me acordaba del Flaco Moris cuando le encargan el rol de Artigas. Artigas, ¿qué voz tenía Artigas? Y el Flaco fue a Guitarra Negra. El Flaco fue a Guitarra Negra para tratar de componer.